Bueno, vamos a explicar cómo es que se calcula el área total de un prisma. El prisma puede tener cualquier forma, puede ser una forma rectangular como esta, puede ser una forma cuadrada y puede tener pues, cualquier otra forma diferente, incluso hasta irregular. Entonces, podemos notar de que en este prisma tiene una, dos, hacia atrás 3, 4, abajo 5 y arriba 6 caras el prisma. Entonces estas son caras laterales, todas, cada una de estas, y esta sería el área de la base, esto de aquí, y esto de acá también área de base. Entonces podemos asemejarlo como una cajita para que podamos entender un poquito mejor. Sale un poco, como es tridimensional, esto cuesta un poco entender, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo una cajita que les voy a mostrar, es de un mouse. Entonces este es un prisma rectangular. Entonces vamos a calcular las áreas de cada lado. Entonces esta área, miren que tiene forma de un rectángulo. Miren acá, un rectángulo. Esta se asemeja a esta forma de acá. Entonces esta cara de aquí, que es cara lateral, es igual a la cara que está al otro lado, o sea, a esta. Esta cara con esta tienen la misma área. Igual pasa esta área con su opuesta al otro lado aquí. Y si examinamos su base, supongamos que esta es su base, esto de acá, esta cara tiene la misma área que la que está arriba, que esta, ¿verdad? Entonces vamos a basarnos en eso. Y como la figura es en este caso un rectángulo, miren, porque no es un cuadrado, tenemos el largo por el ancho, o lo que le llamamos base por altura. Entonces vamos a determinar el área 1. Una vez que ya tenemos las mediciones, esta es la altura, este es su largo o ancho, podemos mencionarlo. Entonces esto va a depender de qué parte vamos a tocar. Por ejemplo, si yo quiero calcular esto de acá, solamente esta zona, una suposición, solamente esta zona, esta parte de aquí, esta área va a ser igual a la que está aquí, ¿verdad? Entonces a esta le vamos a llamar área 1, ¿verdad? Aquí, área 1. Entonces el área 1 va a ser igual a su base por su altura. Va a cumplir la misma fórmula por lo general. Entonces el área 1 va a ser igual a la base, lo de abajo, ¿verdad? 5 centímetros. Y la altura serían los 3 centímetros. Entonces área 1 va a ser igual a 5 por 3, 15 centímetros cuadrados, porque centímetro por centímetro dan centímetros al cuadrado. Eso significa que esta área va a ser igual a la que está aquí, ¿verdad? Entonces se puede después multiplicar por 2. Entonces ya tenemos un área, ¿verdad? Que la vamos a colorear así, con este colorcito, ¿verdad? Y esta otra. Entonces, como el área 1, esta área 1 es igual a esta otra, y como lo que les estaba explicando recientemente, que si yo tengo esta parte de aquí, esta área, va a ser igual a la que está aquí atrás, a esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, el área de esas dos caras laterales sería multiplicada por 2. Y tendríamos área 1, le vamos a llamar así, 15 por 2, 30 centímetros cuadrados. Sería el área de aquí y la de acá. Ya tenemos una en un cálculo. Ahora vamos al área 2. El área 2 sería esta cara de frente con la que está detrás de ella. Esa le vamos a llamar área 2. Entonces, vamos a escribir aquí área 2. Vamos a hacerlo por acá mejor. Área 2 va a ser igual
a base por altura. Aquí tienen que conocer las áreas de diversas figuras, ¿verdad? Si es un rectángulo, de base por altura. Si es un cuadrado, es su largo, su lado al cuadrado. Si es un trapecio, la base mayor más la base menor por la altura entre dos. Si es un triángulo, puede ser de diversas maneras. Por ejemplo, la más común es un medio de la base por la altura o la base por la altura sobre 2. También se puede utilizar la fórmula de Herón, ¿verdad? Pero eso tendríamos que verlo más adelante. Bueno, entonces la base sería lo de abajo, 7 centímetros. Y la altura de esta cara, vamos a suponer que es todo esto, vamos a borrar aquí, es toda esta parte de aquí, de esto que está aquí de frente. Es como que yo lo colorease así, así. Lo que pasa es que como es tridimensional, no se logra apreciar. Entonces, toda esta cara igual a la cara que está detrás, ¿verdad? De ahí. Entonces su base es 7 y su altura en este caso de aquí es la misma de acá, ¿verdad? Lo que pasa es que es tridimensional, aquí no sale, pero es esta misma. Mide 3 centímetros. Entonces el área 2 va a ser igual a 7 por 3, 21 centímetros cuadrados. Y como esta cara, esta área es igual a la que está al otro lado, entonces se puede multiplicar por 2 y tenemos que 21 por 2 da 42 centímetros cuadrados. Ya tenemos calculada en este caso casi todo el ejercicio, ¿verdad? Entonces imaginémonos entonces que tenemos esta cara con la que está acá, ¿verdad? Esta ya. Ahora ya calculé esta con esta. ¿Qué me hace falta? La de aquí y la de acá, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace falta. Entonces acá vamos ahora a calcular el área de aquí con la de abajo, con la que está acá. Entonces, si yo borro esto, vamos a borrar aquí para que entendamos un poquito. Lo que pasa es que aquí, como esto es tridimensional, no se logra pues apreciar pues tan correctamente como usualmente pues pasa pues con estas otras figuras que tenemos por acá. Y lo que vamos a calcular es esta área de aquí, esta, ¿verdad? Que va a ser igual a la que está abajo, o sea, toda esta que esté aquí, ¿verdad? A esta que vaya aquí. O sea, la parte de arriba y la parte de abajo. Bueno, entonces vamos a resolverla con este triángulo que está arriba, ¿verdad? Entonces, a este le vamos a llamar área 3. Entonces, área 3 va a ser igual, como todos tienen forma de rectángulo, porque este es un rectángulo, lo que pasa es que se mira como un paralelogramo porque tiene o está dibujado en forma tridimensional. Entonces el área 3 va a ser igual a la base, esta sería la base, que sería la misma medida de aquí. Mídense, aquí mide 7, aquí va a medir 7, entonces son 7 centímetros. Y su altura es esto, que sería la misma de acá, ¿verdad? 5 centímetros. Viéndolo, si esto mide 5, entonces aquí va a medir 5. Si este mide 7, este mide 7, ¿verdad? Entonces tenemos el área 3, va a ser igual a 7 por 5, 35 centímetros cuadrados, debido a que estamos tratando con como en áreas. Entonces todas las áreas nunca se van a expresar en centímetros propiamente, porque es una superficie cerrada, entonces tiene que dar con centímetros cuadrados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por 2, porque sabemos que hay dos caras que son iguales, entonces nos van a dar dos áreas iguales. Entonces multiplicamos, área 3 va a ser igual a 35 por 2, 70 centímetros cuadrados. Y de esta manera ya tengo 3 áreas. Como voy a determinar el área total, ¿verdad? Que me está indicando aquí esto,
entonces ya puedo sumar esa área. Entonces digo, área total va a ser igual al área 1 más el área 2 más el área 3. Lo he reducido a 3 áreas, aunque esta es área 1, pero por 2. O sea, el área 1 por 2, que sería lo indicado. Entonces, esta fórmula sería así. El área 2 veces el área 1 por 2 veces el área 2 más 2 veces el área 3. Así sería en este caso la fórmula. Entonces, cuando aquí está como área 1, pero al multiplicarse por 2, entonces sería 2 veces el área 1, ¿verdad? Aquí es el área 2, pero como se multiplicó por 2, entonces sería 2 veces el área 2. Y lo mismo pasa aquí, ¿verdad? Este es el área 3, pero como se multiplicó por 2, este sería 2 veces el área 3. Ahora la sumamos. 2 veces el área 1 sería 30 centímetros cuadrados. 2 por el área 2 sería 42 centímetros cuadrados. Más 2 veces el área 3, ¿verdad? Que serían 70 centímetros cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, pues sumar para determinar la solución. Tenemos 30 más 42 son 72, más 70 son 142. 142, como todos son centímetros cuadrados. Entonces, esa sería la respuesta del área total de esta figura, ¿verdad? Ahí tenemos cómo es que calculamos el área total, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es el volumen. El volumen, cuando uno habla de volumen, se refiere a todo aquello que puede contener pues el recipiente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta cajita abriéramos por acá y abriésemos aquí, ¿verdad? Lo abriésemos y le echamos agua, entonces ese es su volumen. ¿Cuánto recoge esto? ¿Verdad? ¿Cuánto recoge? Entonces, vamos a suponer de que este es un objeto que está hueco por arriba. ¿Cuánto recoge? Acá, ¿cierto? Como tipo una pila, ¿verdad? Una pila pequeña de 7 centímetros de base, o de largo, ancho, y esto de altura, ¿verdad? Entonces, por lo general, todos los volúmenes de un cuerpo se expresan así. El volumen de cualquier figura, en este caso estamos hablando de una figura que tiene un prisma rectangular. Entonces, podemos mencionar lo siguiente. Esto por lo general, los volúmenes se expresan así: área de la base por su altura. Entonces va a depender mucho de la base, ¿verdad? Si esta figura se refiriera a un cuadrado, entonces toma una forma diferente un poco. Si se refiere a un triángulo, sería esa base sería el triángulo, ¿verdad? Entonces, y se determina pues la altura. Bueno, entonces para explicar pues un poco mejor y me logren entender cómo hay que determinar el volumen, entonces supongamos que esta es su base. Toda esta parte de acá es su base. Ese es el área de la base. Entonces es importante conocer el área de la base, porque estas magnitudes se multiplican. Recuerden que el área de un rectángulo es, en este caso, vamos a ponerlo así, de un prisma, le vamos a poner aquí prisma rectangular. Así se puede expresar también, en lugar de hacer el dibujito. Va a ser igual al área de la base. ¿Cuál es la base aquí? Sería largo por ancho. Largo por ancho. Lo que uno dice base por altura. Pero aquí, por lo general, cuando uno busca volumen, no dice base por altura. Lo correcto sería largo por ancho, incluso en las fórmulas anteriores, ¿verdad? Para determinar lo que son la área.
¿Por qué? Porque si yo digo base por altura, y aquí tengo otra altura, ¿cuál de las dos es la verdadera altura? ¿Verdad? Entonces, para no crear confusiones, entonces esto se le dice largo por ancho, y esta es la altura. Entonces, esto que está aquí es exactamente lo que está acá. Entonces, el área de la base es largo por ancho y luego por altura. Entonces se forma esa fórmula, que es para determinar el volumen de un prisma rectangular. Entonces es más fácil que calcular área. Entonces decimos el volumen de un prisma rectangular, lo voy a abreviar, es el largo sería esto, 7 centímetros, por ancho, 5 centímetros, por altura, sería esta parte de acá, la altura, 3 centímetros. Y luego sería multiplicar, ¿verdad? Entonces, vamos a multiplicar. Entonces tenemos aquí 7 por 5, 35 por 3, ¿verdad? 105 centímetros por centímetro, centímetro cuadrado por centímetro, centímetro al cubo. O lo que es lo mismo, ponemos la base y sumamos los exponentes, que 1 más 1, 2 más 1, 3. Entonces, por lo general, todos los volúmenes se expresan en centímetros cúbicos, ¿verdad? O si es metros, serían metros cúbicos, si es pies, pies cúbicos, ¿verdad? Y eso va a estar en dependencia de la unidad de medición que uno utilice para hacer la medida. Entonces ahí tenemos cuánto mide el prisma, pues rectangular. También podemos multiplicar en dirección opuesta, por ejemplo, decir, en este caso, 3 por 5, 15, por 7, 105, también de esa manera. Tenemos que tener cuidado con estos prismas, ¿verdad? Porque si esta es la fórmula general, ¿verdad? Entonces, por lo general, si uno tiene un cuadrado, un prisma que es cuadrado, así, un cubo le denominamos, supongamos que todos los lados sean iguales, entonces el área de la base, supongamos que esto es la base, entonces decimos volumen del cono, podemos decirlo aquí, o del cubo, perdón, volumen del cubo va a ser igual al área de la base por altura. Entonces el área de la base, como es un cuadrado en su base, sería el lado al cuadrado por altura. Entonces miren que la fórmula cambia, no es que siempre va a ser largo por ancho por altura. Y lo mismo puede pasar en una figura que puede ser una pirámide. Supongamos que la pirámide solo tiene, es triangular, vamos a hacer una pequeña pirámide. Y esa pirámide es triangular. Miren, aquí la base de la pirámide es triangular. Entonces, si yo tomo esta fórmula, entonces diría, el volumen de la pirámide va a ser igual al área de la base por la altura. Entonces tendría que el área de la base es un triángulo y el área del triángulo es base por altura sobre 2, por altura nuevamente. Entonces su forma cambia, ¿verdad? Entonces eso va a depender de qué figura tengamos o qué forma tiene pues el prisma en su base para determinar pues el volumen. Pero por lo general siempre es área de la base por altura. Y